Bueno, este tema de la cancelación en realidad se enmarca dentro de otro fenómeno, digamos, más amplio, que históricamente comenzó, bueno, es más antiguo, pero ya como con estas características se comenzó como muchas cosas comienzan en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que es lo que se llama hoy la corrección política o lo que es políticamente correcto, Mm, ¿no? mm, Que yo considero, y voy a partir de ahí como una premisa de trabajo, que yo considero que es una imposición cultural. O sea, no es no es una elección o no es una tendencia natural de la cultura, sino ha sido impuesta, digamos, como por ciertos grupos de interés que tienen fuerza política, fuerza mediática, fuerza cultural, e imponen a la sociedad ciertas cuestiones, ciertos conceptos. Eh, Creo que es bueno, importante, y bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Es interesante decir que no es una cosa nueva, ujú. desde muy antiguo hay imposiciones culturales, frases que no se pueden decir, conceptos que son aceptados o impuestos y luego aceptados por la sociedad. Hay que admitir también que por muchos siglos vivimos en una cultura de hombre, digamos, en la que todos eran los hombres. Por ejemplo, si uno mira el texto bíblico, particularmente la versión Reina Valera, siempre se habla del hombre, ¿no? Mm, Por ejemplo, dice que Jesús es la luz que viene, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a todo ujú, hombre, dice, ¿no? Y ujú. muchas veces habla de hombre, hombre, y en realidad toda la sociedad occidental, por lo menos, aunque en el mundo entero me parece que es así, había una imposición del machismo, de lo masculino, digamos, ¿no? De lo patriarcal. Y en ese sentido creo que los movimientos culturales contemporáneos han intentado equilibrar un poco las cosas, ¿no es cierto? Situar o reconocer que la mujer eh, tiene un rol fundamental en la historia y que ha sido desconocido, menospreciado o ha sido cancelado, digamos. De manera que hay un aspecto positivo en esto. Pero a lo que yo quiero hacer referencia hoy es más bien a algo que se convierte en una imposición cultural, en una especie de dictadura Ujú. cultural. Y quisiera explicarlo un poquito. Que la corrección política es que en nombre de una sensibilidad, de una cierta sensibilidad hacia ciertos grupos o personas, se te impone un código de lenguaje y de comportamiento muy estricto. ¿Y quién no lo acata? O sea, por ejemplo, si tú insistieras con que esta chica es mía o otro tipo de canciones, por ahí podrías recibir una crítica, Mm, a lo mejor incluso de tu propio entorno, ¿no es cierto? ujú. Capaz que tu jefe te diga que no debes decir eso, no debes poner esas. Bueno, hay una corrección política, por ejemplo, en la música en nuestro medio, ¿no? Que hay canciones que no se pueden poner y otras que sí se pueden, en fin. Mm. Entonces, si tú no acatas este orden, entonces eres menospreciado, eres atacado, eres considerado incorrecto y ya te ponen como un cartel. No sé a estas alturas si es algo con lo que a ustedes les es familiar esto, bueno, ya lo mencionaste a raíz de la canción de Dalma, pero ¿les parece que, o sea, han percibido ustedes o se dan cuenta, ¿no es cierto?, de este hecho? Sí, claro, y más de raíz, creo que uno va cancelando gente en la cabeza, no solo públicamente, porque dicen cosas que uno no está de acuerdo e inconscientemente lo vas cancelando, Claro. creo yo. Creo que es más de raíz. A mí me llama la atención el tema políticamente correcto porque la Sí, mayoría de la gente odia que los políticos sean como son, sí. pero te exigen a vos en todo momento ser políticamente correcto. O sea, cuando vos escuchás a un político hablar, básicamente decís, no le creo nada. Mm, No le creo nada porque está siendo hipócrita. Pero después, cuando vos estás en otro ámbito, te dicen, no, tenés que ser igual que ellos. Tenés que ujú, ser políticamente correcto. Y claro, hay una ambivalencia en ese sentido de decir, sí. ¿qué hago? ¿Digo la verdad y quedo como, o digo lo que siento, o me expreso y por ahí exploto y Ujú, quedo mal, o soy políticamente correcto? Y entonces ahí decía lo de una ambivalencia porque, ¿qué hago?
¿qué es? ¿Que me contengo y no digo lo que siento o no digo la verdad? ¿O que estoy refrenando mis qué sé yo, iba a decir pasiones, pero mi manera de ser, así que Sí, por tus ahí me haces así. convicciones, tus... Hasta, ¿viste? Hasta pasión es una palabra políticamente incorrecta Sí, dentro sí, 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 Por eso lo del pensé. ámbito, ¿no? claro. Pero es curioso porque en privado uno dice muchas veces lo que realmente piensa, Ujú. Ujú. y mala suerte si alguien te grabó el audio, te grabó un audio y después se viraliza, ¿no? Y dicen, dijo tal cosa acerca de un gobernante o acerca de una mujer o acerca de una cierta situación cultural, ¿cierto? Así que no, el Creo que tema igual, es Ben, yo bastante... creo también, perdón, creo que también a veces es un poco Sí, sí, no, injusto. Es un poco injusto cuando uno lo da vuelta y lo piensa en que le puede pasar a uno. A veces alguien no te conoce y escucha una oración de parte tuya y ya te encajonan en, oh, mirá, qué pensamiento arcaico, oh, mirá, y la verdad es que no me conocés, no escuchaste el contexto completo. Creo que también habla un poco de cómo está el ser humano hoy, que estamos todos muy a la defensiva y rápidamente cancelamos en nuestra cabeza y públicamente a alguien porque dijo algo que no nos gustó, o una palabra que no nos Mm, gustó. claro, es justamente, es una atmósfera que se va creando de Sí, intolerancia, ¿no es sí. cierto?, hacia cualquier expresión en la que la, digamos, la tendencia cultural sanciona como correcto o incorrecto. Y sabes que es tan curioso porque es la misma tortilla que se da vuelta, Ujú. o es la misma vaina, como dirían los colombianos, en el sentido de que lo que antes se consideraba una dictadura cultural, o sea, que se imponía la visión del hombre, se imponía una visión religiosa, se imponía una visión de la ciencia y todo eso. Entonces, en rechazo a eso, ¿no es cierto?, en rechazo a esa dictadura cultural, se instaura una nueva dictadura cultural, que es la que nosotros imponemos. Entonces ya no puedes decir homosexual, tienes que decir gay, o ya no Claro. puedes decir, no sé, hay cosas de raza, por ejemplo, hay ciertas cosas que no puedes mencionar. Cuando decís Y chino, por ejemplo. ¿Mm? ¿Ah? Cuando decís es chino y te dicen no, es oriental porque no puedes decir que es Claro, chino porque... exacto, claro, Ah, claro, ya no puedes decir relax. directamente. Entonces se convierte en una, o sea, es lo mismo, pero ahora es hecho por otro grupo, por el grupo Claro. que se consideraba discriminado, ahora Mm. ellos discriminan a los que... Entonces, no sé, es una cuestión muy curiosa porque al final es más de lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Mm. Y se relaciona con la raza de las personas, sus inclinaciones sexuales o ciertos hechos que ocurrieron en el pasado lejano de esas personas que sean tal vez personajes públicos o por tus preferencias políticas o por tus características físicas. Es interesante, pensaba, porque en América Latina hoy, especialmente entre la gente joven, es políticamente correcto ser de izquierda o progresista. Mm. O sea, es como una, yo tengo todos mis nietos, mis sobrinos, son todos así, el discurso es el discurso progresista o el discurso de izquierda. Y si uno llegara a mencionar que uno no se identifica con la izquierda, te dicen inmediatamente que eres gorila, que eres facho, Ah. que eres oligarca y todo eso. Y tampoco yo me identifico con el otro extremo, tengo una Claro. postura personal que incluso una profesora mía con la que solemos discutir, me dice, si tú dices que eres de centro, es que eres de derecha, me dice. Nah, Entonces, no hay, no hay claro. manera de satisfacer a la corrección política, pero es fuertísimo, o sea, entre mis amigos jóvenes y todo acá en América Latina, es muy, muy fuerte que se espera, se encuentra lógico que seas de izquierda o seas progresista, que si tuvieras otra postura, ya como te dije, eso es muy fuerte acá, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero yo lo veo así, ¿no? Ujú. Y ya como mencionaba hace un rato, eso tiene un lado positivo, que es que, por supuesto, había discriminación, había menosprecio. Yo creo que la cultura contemporánea ha ganado mucho terreno en otorgar respeto a grupos de personas o las así llamadas minorías o formas culturales que antes eran objeto de menosprecio, ¿no?
Eh, Vos sabés, pero, hasta perdón, ahí está bien. sí, perdón que me meta. Sí, dime. Que ayer justamente, voy a decir, iba paseando el perro y me acordaba una charla con Gonzalo que teníamos y que Gonzalo me decía, por favor, si me ves así, recordame que yo no quiero ser así. Ujú. O sea, me lo dijo varias veces. Y era la Ya. charla, más o menos, que me venía a la cabeza cuando recién escuchaba todo, que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y como lo que estás diciendo, los que no tenían voz, cuando tienen voz, se vuelven como los que tienen voz. Claro. Entonces, es un ciclo bastante raro. Vale decir, el, el tema ahora del momento con las vacunas, el que no quiere la vacuna, con el que quiere la vacuna, que se quieren imponer cosas todo el tiempo, Mm. el que no tenía lugar con el veganismo, con ser vegano, que ahora quiere que no comas animales o que se respeten, y entonces ahora que tiene voz quiere censurar a Ajá. otros que la verdad que andan caminando, como dijiste vos, por el centro, como diciendo, bueno, la verdad que respeto a los que son veganos y respeto a los otros que son súper carnívoros, Ujú. déjame en paz, yo voy Claro. tranquilo, no me molestes. Y, y, y ahora que tienen un poco más de voz, más de fuerza, es como, puse ese ejemplo, pero es como que quieren estar censurando al resto y, y digo, cómo a veces peleamos por llegar a tener cierto privilegio o cierta, o voz, como decía recién, y cuando la tenemos nos convertimos en lo que no queríamos ser. Ajá. Entonces Bueno, por eso digo que yo creo que, no sé si la palabra sería alertar o advertir Mm. o hacer pensar a las personas Claro. que vean este aspecto que estás mencionando. O sea, está bien que ciertos hechos sean reconocidos, sean respetados, sean aceptados, pero toda vez que los quieres convertir en una imposición, en una dictadura, ¿no es cierto?, cultural, me parece que estamos repitiendo el mismo hecho que hemos criticado históricamente Mm. con los grupos, no sé, la cultura, la política, la iglesia, que impuso durante siglos y siglos ciertas formas de ver la vida, digamos. Entonces, no sé, me parece como una especie de infantilismo cultural, o Mm. sea, una cosa, antes la pelota la tenías tú, entonces ahora la tengo yo, y Mm. se juega bajo mis condiciones, ¿me entendí? O sea, pensando en Mm. los niños chicos. O si no les gusta, me llevo mi pelota, no sé, cuando Ah, éramos chicos, el dueño de la pelota había que complacerlo en todo, porque si se enojaba, le llevaba la pelota y nos quedábamos sin pichanga o sin picadito, digamos. ¿Ah? Entonces es una forma que me parece afecta la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Y déjame decirte que en nuestros círculos ya más de nuestras instituciones cristianas ujú. hay una especie de imposición cultural sobre ciertas cosas que puedes mencionar o ciertos temas. Por ejemplo, cuando escribo los artículos, mi editora me dice que, por ejemplo, hay ciertas palabras que no puedo usar en los artículos porque estarían fuera, digamos, de la línea editorial o de la Mm. regla de publicación. En fin, quería contarles un caso que me ha llamado mucho la atención, incluso Mario Vargas Llosa se refirió a esto, que hay un grupo, varios grupos, especialmente en los ámbitos universitarios y de grupos culturales, que quieren cancelar a Pablo Neruda. Cancelar quiere decir que ya no escuches, no leas, que no esté en los colegios, que no se haga leer a los chicos los libros de esta persona, que me refiero a Pablo Neruda. Y es muy interesante cómo empieza la historia en su biografía que se llama Confieso que he vivido. Pablo Neruda cuenta que cuando era bastante joven, de haber tenido unos 22, 24 años, por algunos contactos que tenía, estamos hablando del año 1925, por ahí, o sea, hace ya casi 100 años, fue nombrado cónsul en una ciudad en el Asia, que es Rangún, se llamaba en ese tiempo, que es en la India. Así que imagínate cómo era el mundo, ¿no es cierto?, en la India hace 100 años, en el interior de la India. Y él cuenta una historia que es bastante desagradable si uno la mira, porque él tuvo un incidente sexual con una chica, una mujer que limpiaba su casa. O sea, en términos actuales, en realidad fue una violación.
Mm. No fue una violación violenta porque la chica no se resistió a nada, pero él lo cuenta como un episodio en esta historia, en este libro. Este libro salió hace casi 50 años y fue un éxito de ventas y todo el mundo, incluso en Chile estaba prohibido por la dictadura, entonces había que leerlo en forma clandestina y bueno, todo el mundo celebraba Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, pero sucede que a raíz de este hecho que él cuenta, más otro que él abandonó, bueno, dejó en las manos de la madre a una chica, a una niña de la cual él fue padre y que la abandonó porque la chica sufría de hidrocefalia, que son dos hechos que uno diría fueron feos, digamos, por supuesto. Ujú. Pero de ahí a que tú pretendas cancelar toda la obra poética, cancelar toda la influencia que Neruda tuvo, por ejemplo, en la política chilena en los años 40, 50, básicamente, ¿no es cierto?, el hecho de haber sido reconocido como un premio Nobel, y decir, no, lo tienes que sacar de los colegios, no lo tienes que nombrar, no lo puedes honrar porque hizo esto hace 100 años atrás. No sé, les pregunto, ¿les parece? O sea, yo creo que tú puedes criticar eso, puedes decir, estuvo muy feo lo que hizo, me parece que no habla, ¿no es cierto?, bien de su persona y todo, pero de ahí a cancelar o a impedir que su obra sea conocida, bueno, no creo que va a ser posible, porque hay millones y millones de personas, entre las que yo me cuento, que nos encanta la obra de Neruda. Pero por el solo hecho de ese episodio, ¿te parece que es apropiado hacer semejante cancelación, digamos? No, para nada. No, es difícil, ¿no? Cuando pasa con lo que decías vos, que cuando más conoces a tu ídolo, más, Es peor, 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 sí. ¿no? Sí. Pero está bueno que se sepan todas las cosas, o sea, si en este caso Neruda hizo eso y obviamente no es un ejemplo claro a Ujú, seguir, pero ujú. eso no quiere decir que no haya Claro, tenido y que no haya formado poéticamente a toda la Claro. cultura latinoamericana, o a la política de Chile, como decías recién. Sí. Eh, todos hacemos cosas malas y Ujú. si No se podría fuéramos a consumir juzgar, nada. Y claro, a sí. cada uno que hizo Sí. algo malo y resulta que con un invento revolucionó la industria no sé, de X Ujú. palo, es decir, no podríamos hacer nada, no podríamos utilizar nada, somos seres humanos, estamos todos llenos de fallas. Pero Total. sí, confieso que cuando conoces al ídolo más te choca con tus convicciones y es como sí, que claro. te genera como Sí. esa repulsión hacia la persona, que no quiere decir que lo que haya hecho, eh, no hablo de la falta, sino en el resto de su carrera o de su vida, haya modificado cosas en el mundo y haya sido bueno. Pero bueno. Claro, o sea, por eso la pregunta es si esos hechos, ¿no es cierto?, descalifican todo lo demás. O sea, es cuando tú dices, había un dicho antiguo que cuando bañas al bebé, ¿no es cierto?, en la bañerita esa, cuando tiras el agua no la tiras con el bebé, ¿no es cierto?, Mm, sacas al bebé y tiras el agua sucia. mm, Entonces sacas lo que está malo, no lo identificas, lo reconoces como malo, pero no vas a tirar todo lo otro. Por ejemplo, estaba pensando ahora mientras hablaba en Steve Jobs, que tenía un trato bastante fuerte, bastante duro, bastante desagradable, incluso en algunos momentos la historia muestra que hizo cosas bastante injustas con sus compañeros con los que inició todo, ujú. pero al ver eso no significa que tendrías que destruir todos los teléfonos y deshacer todo o despreciar todo lo que ha producido, ¿no es cierto?, su compañía por el hecho de que él como persona, por ejemplo, no quería reconocer a su hija por muchos años. Recién al final de su vida la aceptó y todo eso, después que le hicieron hacer un examen de ADN. Entonces tú decís, bueno, ese hecho no lo descalifica o descalifica, todo el mundo usa sus teléfonos y sus computadoras y todo eso. O sea, desechar toda la obra de una persona por algo que hizo, por su comportamiento en un momento determinado de la historia, me parece absolutamente exagerado, porque en ese caso habría que cancelar a filósofos, artistas, escritores, poetas, políticos, y no solo eso, sino que habría que prohibir también palabras y conceptos. Como ustedes decían al principio, no sé hasta a qué momento tenemos de tiempo, Unos minutos más. eh,
Ok. Que, que, claro, yo hablé en uno de mis videos de YouTube, hice una cita de Simón de Beauvoir. Y mi amigo, que es un seguidor de mi canal, me decía que iba a tener problema en escuchar mis videos con placer por haber mencionado a Simón de Beauvoir. Mm. Entonces yo le respondí extensamente y le dije, pero ¿te parece que el hecho de que yo haya mencionado a una persona que tú consideras abominable, eso hace que no sigas viendo mis videos? O sea, como que descalificas o rechazas todo lo que yo haría y que diría solamente porque cité a una persona que te parece censurable. Yo creo que era exagerado. Bueno, hay dos cosas y termino. Hay una frase de una película que vi, que no la voy a mencionar, porque es una película bastante fuerte de contenido. La chica dice lo siguiente, y lo vamos a poner después en palabras de molde. Cada vez que una palabra se vuelve prohibida, retiras una piedra del cimiento democrático. La sociedad muestra su incompetencia ante un problema concreto, quitando palabras del lenguaje. Por un lado, la cancelación es un ataque a la democracia, porque impide que ciertas personas manifiesten algo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo lo rechace, pero les impido que ellos se expresen del mismo modo que era anteriormente. Y segundo, no puedes resolver los problemas sociales prohibiendo o lanzando anatema contra palabras que no te gustan, ¿no es cierto? Como de centro o de derecha o lo que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia que vamos a hacer nosotros? La diferencia es que no hacemos acepción de personas nunca, sean como sean, nos gusten o no, porque pueden no estar de acuerdo con algo o con alguien, pero la solución no puede ser quitarlos de la escena pública o cultural. No hacemos discriminaciones a favor de personas ni en contra de personas. Reconocemos valor en todos los seres humanos, no odiamos a nadie a causa de nuestras definiciones políticas o culturales. Tratamos, como dice un promo de la radio, a todos como queremos que nos traten, la regla de oro. Dialogamos, por supuesto, ofrecemos crítica, confrontamos, pero no cancelamos, porque cancelar es una nueva forma más sutil de genocidio. Benjamín Parra con nosotros aquí en Uno Nunca Sabe, desde otra perspectiva, con la diferencia al final. Me encanta. Excelente, Sí, Benja. sí, está bueno. Me gustó. Bueno, muchas gracias. Fue un placer volver a verle después de tanto tiempo y nos encontraremos la próxima semana, Dios mediante. Saludos a todas de la audiencia querida que se reúne a escuchar. Gracias. Gracias a vos, Benjamín Parra Arias, en Instagram, ahí lo encontrás, y en su perfil tiene el Linktree y ahí encontrás el canal de YouTube, cbclavoz.com, las hojas de Parra, todo lo que hace, los libros también. Así que lo podés encontrar en Instagram, Benjamín Parra Arias. Nosotros continuamos aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz.